¿Qué pasaría si te dijera que uno de los levantamientos más audaces contra el colonialismo ocurrió hace más de 200 años, liderado por un hombre que apenas conocemos? Un nombre que resuena en los Andes como un susurro cargado de orgullo y dolor. Este es el comienzo de una historia que nunca debió ser olvidada. Imagina un mundo donde las montañas no solo son paisajes majestuosos, sino testigos silenciosos de siglos de opresión. En este escenario, nació José Gabriel Condorcanqui, un hombre cuya vida estaba destinada a cruzarse con la historia. Pero no fue siempre conocido por ese nombre. Cuando su voz se alzó contra el Imperio Español, adoptó otro, Túpac Amaru II. Un nombre que evocaba al último emperador inca, un símbolo de resistencia frente a la dominación extranjera. Pero, ¿quién era realmente este hombre? Para entenderlo, debemos retroceder en el tiempo. A mediados del siglo XVIII, el virreinato del Perú era una tierra dividida. Por un lado, los colonizadores españoles imponían impuestos abusivos y explotaban sin piedad a los indígenas y mestizos. Por otro, las comunidades andinas luchaban por sobrevivir bajo un sistema que parecía diseñado para aplastar su espíritu. En medio de este caos, José Gabriel Condorcanqui creció en un mundo de contrastes. Era un cacique, un líder local, pero también un descendiente directo de los incas. Su linaje lo conectaba con un pasado glorioso, pero su presente estaba marcado por la injusticia. Aunque muchos lo veían simplemente como un comerciante o un intermediario entre los indígenas y los españoles, había algo más profundo en él. Una chispa de rebelión que ardía en silencio. Viajaba constantemente por las regiones andinas, observando cómo los funcionarios coloniales abusaban de su poder. Escuchaba las quejas de los campesinos, quienes trabajaban día y noche solo para entregar sus cosechas a unos pocos privilegiados. Y mientras más veía, más claro se volvía algo dentro de él: el sistema colonial no solo era injusto, era insostenible. Pero aquí viene la pregunta clave, que lleva a un hombre a arriesgarlo todo por una causa que parece imposible. Para Túpac Amaru II, no fue solo una cuestión de justicia. Fue una llamada de su propia sangre, un deber hacia su pueblo. Sabía que el cambio no vendría de las manos de los opresores, sino de aquellos que estaban dispuestos a enfrentarlos. Y así, poco a poco, comenzó a tejer una red de apoyo. Hablaba en secreto con otros líderes indígenas, compartiendo sus ideas y sus sueños de un mundo mejor. No era solo un líder, era un visionario. Soñaba con un Perú libre, donde los indígenas pudieran vivir con dignidad y orgullo. Pero sabía que ese sueño no sería fácil de alcanzar. El precio de la libertad siempre ha sido alto, y Túpac Amaru II estaba a punto de descubrir cuánto costaría realmente. Ahora bien, esta es solo la primera pieza del rompecabezas. Lo que sigue es aún más asombroso. Pronto veremos cómo un hombre que comenzó como un simple cacique se convirtió en el líder de una rebelión que sacudió los cimientos del Imperio Español. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender quién era Túpac Amaru II en su esencia. Porque detrás de cada héroe hay una historia humana, y esta es solo el comienzo. ¿Cómo se siente vivir entre dos mundos, atrapado entre el pasado glorioso de tus ancestros y el presente opresivo que te rodea? Para Túpac Amaru II, esta no era solo una pregunta filosófica. Era su realidad diaria. José Gabriel Condorcanqui no solo era un cacique respetado, era un puente entre dos universos que nunca debieron chocar. Pero esa posición también lo convertía en testigo privilegiado del sufrimiento de su pueblo. Desde niño, aprendió a navegar entre dos culturas. Por un lado, estaba inmerso en las tradiciones incas, escuchando historias sobre el poderoso imperio que una vez dominó los Andes. Por el otro, vivía bajo el yugo del colonialismo español, donde la riqueza y el poder estaban reservados para unos pocos. Su educación fue única para la época. Aprendió latín, español y quechua, lo que le permitió comunicarse con ambos mundos. Sin embargo, este conocimiento también le abrió los ojos a una verdad devastadora. El sistema colonial no solo era injusto, sino que estaba diseñado para mantener a los indígenas en la miseria perpetua. Imagina ser testigo de cómo los funcionarios españoles imponían impuestos absurdos. Confiscaban tierras y obligaban a los campesinos a trabajar en condiciones inhumanas.
José Gabriel veía todo esto mientras intentaba mediar entre los opresores y los oprimidos. Cuanto más intentaba ayudar, más claro se volvía que sus esfuerzos apenas eran una gota en el océano. Los abusos continuaban, y el descontento crecía como una tormenta en el horizonte. Fue entonces cuando algo cambió dentro de él. Durante años, había intentado reformar el sistema desde adentro. Presentó peticiones a las autoridades coloniales, exigiendo cambios justos para los indígenas. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los españoles no estaban interesados en escuchar a un mestizo, por más noble que fuera su causa. En ese momento, José Gabriel comprendió que la diplomacia no sería suficiente. Si quería justicia, tendría que luchar por ella. Y así, lentamente, comenzó a asumir una nueva identidad. Adoptó el nombre de Túpac Amaru II, un homenaje al último emperador inca. Este no fue un acto superficial, fue una declaración de intenciones. Estaba diciendo al mundo que no solo representaba a su pueblo, sino que también encarnaba la esperanza de un renacimiento incaico. Un renacimiento que no buscaba simplemente destruir al Imperio español, sino reconstruir un mundo donde todos pudieran vivir con dignidad. Para Túpac Amaru II, la respuesta estaba en su capacidad de conectar con las personas. Viajaba de pueblo en pueblo, hablando con los campesinos, compartiendo sus sueños y escuchando sus penas. Les decía que no estaban solos, que juntos podían enfrentar al imperio que los oprimía. Y aunque muchos temían hablar abiertamente, algo en sus palabras resonaba profundamente. Era como si hubiera tocado una cuerda invisible que vibraba en el corazón de todos los que lo escuchaban. Sin embargo, liderar una revolución no es fácil, especialmente cuando estás rodeado de espías y traidores. Imagina un momento tan cargado de tensión que una sola decisión puede cambiar el curso de la historia. Para Túpac Amaru II, ese momento llegó en 1780, cuando el sistema colonial ya no podía ser tolerado ni un segundo más. El abuso, la explotación y la miseria habían alcanzado su punto de ruptura. Y fue entonces cuando una chispa, pequeña pero poderosa, encendió una llama que se convertiría en un incendio imparable. Todo comenzó con un acto aparentemente menor, pero profundamente simbólico. En noviembre de ese año, Túpac Amaru II lideró una expedición para arrestar a Arriaga, un corregidor español especialmente cruel. Este hombre no era solo un funcionario corrupto, era el rostro mismo de la opresión colonial. Al capturarlo, Túpac Amaru II no solo estaba desafiando al imperio español, estaba enviando un mensaje claro: el tiempo de la sumisión había terminado. Pero aquí viene lo asombroso. Cuando Arriaga fue ejecutado públicamente en la plaza de Tungasuka, algo mágico ocurrió. La noticia se propagó como un rugido por las montañas andinas. Los campesinos, quienes durante años habían vivido bajo el temor y la humillación, comenzaron a levantarse. No fue un levantamiento organizado desde el principio. Fue una explosión espontánea de esperanza y furia. Cientos, luego miles de personas se unieron a la causa de Túpac Amaru II. Su mensaje era simple pero poderoso: libertad para todos los esclavos del tributo, igualdad entre españoles e indígenas, y justicia para los oprimidos. Ahora bien, ¿cómo logró este hombre inspirar a tantas personas? La respuesta está en su habilidad para conectar emocionalmente con su pueblo. En cada discurso, en cada reunión secreta, Túpac Amaru II no solo hablaba de libertad, pintaba una visión del futuro donde los indígenas podían caminar con la cabeza en alto. Donde sus tierras les pertenecerían nuevamente y donde nadie tendría que inclinarse ante un opresor extranjero. Era un sueño que muchos habían abandonado, pero que él revivió con palabras que parecían sacadas de un poema épico. Sin embargo, liderar una rebelión no era solo inspirar, también implicaba tomar decisiones difíciles. Túpac Amaru II sabía que enfrentaría una guerra sin cuartel contra el ejército español, uno de los más poderosos del mundo en ese entonces. Pero también sabía que no tenía otra opción. En diciembre de 1780, lanzó un ataque sorpresa contra la ciudad de Tinta, capturando armas y provisiones. Fue un golpe audaz, pero también un recordatorio de que esta no sería una lucha fácil. La rebelión rápidamente ganó terreno.
Pueblos enteros se unieron a la causa, y el movimiento se extendió como un río desbordado por toda la región andina. Túpac Amaru II no solo era un líder militar, era un estratega brillante. La historia de Túpac Amaru II no termina con su muerte, en realidad, ahí es donde comienza su verdadero legado. Porque cuando el Imperio Español lo capturó, lo torturó y lo ejecutó públicamente en 1781, pensaron que estaban aplastando para siempre la semilla de la rebelión. Pero se equivocaron. Lo que ellos vieron como un final fue, en realidad, el comienzo de algo mucho más grande. Imagina la escena, Túpac Amaru II, encadenado pero erguido, caminando hacia su destino con la dignidad de un rey. Antes de ser ejecutado, pronunció sus últimas palabras. Que mis últimas palabras sean mi testamento. Yo moriré, pero otros vendrán después de mí a continuar esta lucha. Esas palabras no fueron solo una despedida, fueron una profecía. Porque aunque su cuerpo fue destruido, su espíritu nunca murió. Pero aquí está lo más impactante, incluso después de su muerte, la rebelión continuó. Aunque las fuerzas coloniales lograron sofocar temporalmente el levantamiento, las ideas de Túpac Amaru II ya habían echado raíces profundas en el corazón de los andinos. Su visión de un mundo libre e igualitario no era algo que pudiera ser borrado con espadas o fusiles. Era un ideal que trascendía su tiempo, y pronto inspiraría a nuevas generaciones de líderes. En los años siguientes, su nombre se convirtió en un símbolo de resistencia. Durante las guerras de independencia en América Latina, figuras como Simón Bolívar y José de San Martín recordaron su valentía. Incluso décadas después, en el siglo XX, movimientos indígenas y obreros en Perú y otros países adoptaron su legado como bandera de lucha. ¿Por qué? Porque su mensaje seguía siendo relevante, la lucha por la justicia y la dignidad nunca pierde vigencia. Sin embargo, el eco de su rebelión no se limita a la historia. Hoy en día, Túpac Amaru II sigue siendo un faro de esperanza para quienes enfrentan opresión en cualquier parte del mundo. Su historia nos recuerda que el cambio no llega de manera fácil ni rápida. Pero que siempre hay personas dispuestas a alzar la voz, incluso cuando el costo es alto. Nos enseña que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas, sino la posibilidad de vivir con dignidad y orgullo. Y aquí está el giro más poderoso, Túpac Amaru II no solo fue un líder. Fue un puente entre el pasado y el futuro. A través de él, podemos ver cómo las luchas históricas están conectadas con las luchas actuales. Los mismos problemas que enfrentó su pueblo, la explotación económica, la discriminación racial, la pérdida de identidad cultural, todavía resuenan en nuestros días. Pero también podemos ver cómo las soluciones que él imaginó, la igualdad, la justicia, la unidad, siguen siendo nuestras mayores aspiraciones. Ahora bien, si hay algo que debemos llevarnos de esta historia, es esto: el legado de Túpac Amaru II no es solo un capítulo en los libros de historia. Es una llamada a la acción. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la búsqueda de un mundo mejor. ¿Qué estamos haciendo para construir esa visión de justicia y dignidad que él soñó? ¿Estamos dispuestos a alzar nuestra voz, incluso cuando parece que nadie escucha? Porque, al final, Túpac Amaru II no fue solo un hombre, fue una idea. Una idea que nació en los Andes, pero que pertenece a toda la humanidad. Una idea que nos recuerda que, aunque los opresores puedan silenciar a un líder, nunca podrán silenciar el anhelo de libertad que vive en cada uno de nosotros. Así que, la próxima vez que escuches hablar de Túpac Amaru II, no pienses solo en su trágica muerte. Piensa en su vida, en su sueño, en su incansable determinación. Y pregúntate, ¿qué chispa puedo encender yo en el mundo?